Listo, a ver, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. En esta tarde le ha tocado al grupo número 3 exponer los procedimientos de la planificación del talento humano. Dicho grupo está integrado por Andrea Conde, Michelle Salazar, Gabriela Satián y por mi persona, Yetena Lema. A continuación, mi compañera. Sigo la diapositiva, ya. Yo les voy a explicar el documento en el cual nos menciona cómo es el procedimiento de la norma técnica del subsistema de planificación del talento humano ecuatoriano, en la que las empresas públicas deberán basarse para la planificación de la misma. En primer Señorita, lugar, sí, dígame. hay algo así como un eco. No sé si es que está con dos dispositivos a la vez, porque suena como eco, o tal vez son los audífonos. ¿Puede ayudarme verificando? No tengo abierto en ningún otro lado. A ver, bueno, espérenme. Sigan Voy a entrar de nuevo, ¿ya? Un ratito. A ver, claro, la esperamos. Ya, Inge, ahí se me escucha también con eco, o ya está mejor. Sí, un poquito, pero sigan nomás. Ya, bueno. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. En primer lugar, contamos con el control del documento, que netamente está basado en un registro de control, en el que encontramos la versión, descripción, fecha, nombre, cargo y firma de los autores del documento realizado. Síganle, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, tenemos como segundo paso los datos generales. Como primero tenemos el objetivo. El objetivo que tiene este documento es establecer una guía de apoyo para que las unidades de administración de talento humano, entidades y organismos del Estado sujeto al ámbito de la LOCEP puedan ejecutar e implementar la planificación del talento humano según los lineamientos instructivos establecidos. Como segundo tenemos el ámbito de aplicación. ¿A quién se los aplica? El procedimiento de talento humano del subsistema de planificación es de aplicación obligatoria en todas las instituciones, entidades y organismos del Estado que determina el artículo 3 de la LOCEP, en el cual nos dice que están integradas en las entidades de régimen autónomo descentralizado y régimen especiales, los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal y para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado, y por las personas jurídicas creadas por el acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de los servicios públicos. También se les excluye, este manual se excluye para la aplicación del presente procedimiento para los miembros activos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, los docentes de las universidades y escuelas politécnicas públicas, que están amparadas bajo la Ley Orgánica de Educación Superior, y los docentes bajo el régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. También para el personal que conforman lo que es la carrera jurisdiccional, las carreras fiscales o carreras de las defensorías, el personal sujeto a carreras diplomáticas del servicio exterior y el personal de las empresas públicas. Como tercer punto tenemos el alcance. Aquí en el alcance nos dice que el presente procedimiento inicia con la capacitación y socialización de la norma técnica del subsistema de planificación y sus instrumentos técnicos, dirigido hacia las unidades administrativas de talento humano institucionales, y finaliza con el registro del informe del plan consolidado de la planificación de talento humano en el Ministerio del Trabajo, para posterior implementación de los resultados de cada uno de los campos de gestión, que vamos a ver a continuación. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos habla de los niveles de responsabilidad de la planificación del talento humano. Como responsable tenemos al Ministerio de Trabajo, quien es encargado de emitir las direcciones y lineamientos para la implementación de la planificación de talento humano del sector público. También estará encargado de emitir las resoluciones para la creación y supresión de puestos. También nos va a ayudar a efectuar el control ex post de la gestión del subsistema de talento humano. A continuación también tenemos lo que es el Ministerio de Finanzas. Este estará encargado de todo lo que es el presupuesto y dará una cantidad respecto a los gastos del personal que se encuentren en la planificación de talento humano de todas las instituciones del Estado. También contamos con el Comité de Gestión Pública Interinstitucional, quien estará encargado de revisar lo que son los planes de optimización del talento humano y la disponibilidad presupuestaria del Estado.
y también de emitir disposiciones en materia de procesos, de las desvinculaciones de lo que son de los trabajadores. Tenemos también la unidad de planificación y o proceso a quienes se hagan sus veces, que está encargado de validar en coordinación con el responsable de la unidad administrativa de talento humano y el responsable de la unidad, el proceso proyecto, que los productos y servicios que presta la institución se encuentren dentro del Estatuto Orgánico por Procesos y Planificación Institucional. La unidad administrativa proceso proyecto, que estará encargada de levantar lo que es la plantilla de talento humano de su unidad proceso proyecto y de mantener los registros y respaldos. Pueden ser estos digitales o físicos que sustenten la información levantada en la plantilla. Tenemos la unidad administrativa de talento humano institucional, que estará encargada de ingresar o actualizar la información del talento humano en el SIT, que esto lo veremos en un momento, y estará encargada de realizar el análisis del portafolio de productos y servicios de cada unidad o proceso, con los responsables de los mismos. Ya. Para finalizar esta diapositiva, contamos también con la autoridad nominadora o su delegado. Estos estarán encargados de expedir un acto resolutivo para la incorporación de nuevos productos o servicios en el estatuto orgánico y aprobar el informe del plan consolidado de la planificación de talento humano. También estará encargado de remitir mediante el oficio la planificación institucional de talento humano para el registro del Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos la descripción del flujo del procedimiento. Bueno, aquí les puse esa imagen para que más o menos veamos cómo es el dibujo del flujo, porque a continuación vamos a hablar de lo que trata cada uno de los procesos. Ya. La siguiente diapositiva. No está encendida tu cámara, eso también te iba a decir. Bueno, de una vez enciéndele, por favor. Ya, ¿ahí en que se me ve? ¿Sí? No, pero sigue hablando de pronto ya en el transcurso se te ve. Ya. ¿Ahí? Ya, ahí sí visualizo. Ya, vamos con la descripción del procedimiento. Primero tenemos comunicar y socializar a las autoridades de unidades, procesos o proyectos las normas de planificación y los instrumentos técnicos. Como delegado tenemos la unidad administrativa de talento humano institucional, o sea, quien estará encargada de realizar este procedimiento. Aquí nos menciona que la unidad administrativa de talento humano tendrá que comunicar a su delegado que se iniciará con la ejecución de planificación de talento humano y se realizarán talleres de socialización del contenido de la norma técnica, del procedimiento, del instructivo de la plantilla y del plan de optimización y racionalización del talento humano. En resumen, para la elaboración de la planificación, primero se comunicará al superior, el mismo que se iniciará con la planificación del talento humano y se realizará de acuerdo a lo socializado. Como segundo punto tenemos verificar si tiene estatuto legalmente expedido. Se deberá verificar, el responsable de esto es la unidad administrativa de talento humano institucional, en el cual se deberá verificar que la institución tenga el estatuto orgánico por procesos bajo ley, mismo que debe estar entregado y aprobado, entendiéndose que este estatuto debe ser alineado a lo que es la misión, la visión, contar con el direccionamiento estratégico, la filosofía de la empresa, los enfoques de los productos, servicios y procesos, el portafolio, la cadena de valor, entre otros que conforman lo que es el estatuto orgánico por procesos. Si la empresa no cuenta con este estatuto, se continúa en el proceso 3. Institución, acuérdense que en el sector público se habla de institución, o si no, para que no se confundan, acostúmbrense a hablar de organismo u organización. Entonces ahí se aplica sector público-privado. Ya. Como tercer punto, tenemos la gestión de expedición del estatuto orgánico si es que la verificación, si es que no tienen lo que es el estatuto legalmente expedido. Ya. Una vez que esté expedido y aprobado, bueno, aquí en gestionar la expedición del talento humano, tienen que realizar la elaboración del mismo y tener que enviar para que la puedan aprobar. Una vez que esté aprobado, podemos seguir con el proceso número 4, en el cual nos menciona que vamos a verificar el producto y servicio dentro del estatuto orgánico por procesos, en donde verificaremos que los productos o servicios de cada unidad o proceso se encuentren dentro del estatuto orgánico por procesos legalmente expedido o entregado.
y que los proyectos institucionales estén aprobados y registrados en los formatos que otorga el Ministerio de Trabajo. En caso que el procedimiento no se encuentre acorde a lo solicitado, se seguirá en el proceso número 5, en el cual vamos a actualizar o incorporar los productos o servicios en el estatuto. Para poder agregar estos productos o servicios integrados en nuevos proyectos institucionales, se deberá tener la aprobación y seguir el proceso en el que nos menciona el artículo 18 de la norma técnica del subsistema del talento humano, en la cual nos indica que el responsable de cada unidad o proceso interno elaborará el proyecto de la plantilla de talento humano sobre las actividades que se van a realizar y sobre las actividades que van a tener que hacer para el logro de los productos o servicios. Ya. Como consiguiente, tenemos lo que es... Perdón, un ratito. Ya. Pásale, por favor, la siguiente diapositiva. Ya. En el caso que el procedimiento no se encuentre acorde a lo solicitado, seguiremos en el proceso número 5, en el cual debemos actualizar o incorporar servicios del estatuto. Una vez que sí se tenga esto, podemos pasar en el nivel número 6, en el cual nos habla de que en el caso que el procedimiento se encuentre acorde a lo solicitado, continúa en este proceso, en el cual vamos a realizar el diagnóstico institucional. El diagnóstico institucional se realizará mediante la información contenida en el CIT. Esta información compromete todo lo que es la estructura institucional, administración del personal, subsistema de reclutamiento y selección del personal, su sistema de clasificación, la formación y capacitación, evaluación de desempeño. O sea, aquí se ubica todo lo que son las asignaciones de horarios, turnos de trabajo, los niveles institucionales de cada una de las personas. Y no, o sea, este CID estará bajo la rectoría del Ministerio de Relaciones Laborales. Si la institución cuenta con su propia base de datos interna, sí podrá ocupar esta, pero esta base de datos deberá estar contemplada toda la información que se requiere. Y en caso de que por A o B motivo no disponga de una base de datos a lo solicitado, deberá utilizar un formato que otorga el Ministerio de Trabajo, bajo el nombre de reporte de diagnóstico institucional. Como séptimo proceso tenemos que elaborar el proyecto de plantilla de talento humano. La plantilla de talento humano, como bueno, eso ya se mencionó en la anterior exposición, ayudará a levantar y analizar las cargas de trabajo por cada unidad, proceso o proyecto, mediante la medición de las variables dichas a continuación. El responsable de cada unidad, proyecto o proceso determinará las actividades secuenciales, que son las acciones sucesivas que se realizan en cada fase del proceso para el logro de un producto o servicio final. El tipo de actividad que realiza y producto intermedio, entendiéndose a esto como el resultado de la ejecución de una actividad secuencial. Entonces, el conjunto de productos o servicios intermedios dan como resultado un producto final. Sobre este producto intermedio se determina lo que es la frecuencia, el volumen, el tiempo y el porcentaje del rol de participación. La frecuencia es un dato referencial respecto a la periodicidad o intervalo de tiempo para la ejecución de una actividad. El volumen, el cual nos indica la cantidad total de los productos, y el tiempo, el cual detalla los minutos efectivos para la ejecución de cada una de las actividades a realizar. Y por último tenemos el porcentaje del rol de participación. ¿Quién va a tener que realizar este porcentaje? Es el responsable de cada unidad, pero esto se encuentra en lo que es en la norma técnica del subsistema de la clasificación de puestos. Para la elaboración de esta plantilla del talento humano y el plan de optimización se encuentra detallado paso a paso en un instructivo que nos da el Ministerio de Trabajo, en el cual lo podemos encontrar como registro de información de la plantilla de talento humano. En este documento se encuentra cómo anexar los permisos, cómo llenar los formularios, etc. Una vez realizado esto, seguimos con el número 8. Síguele, por favor, la siguiente diapositiva. Ya. En el proceso número 8 vamos a validar y verificar la consistencia técnica de la plantilla de talento humano de cada unidad, proceso, proyecto. En este proceso se validará el contenido de la plantilla de talento humano levantada por cada unidad, proceso, proyecto,
para poder asegurar que los datos anexados son correctos y estén bajo la ley. O sea, quiero decir como que todos los datos tengan consistencias técnicas. No está de más mencionar que estos medios de verificación deberán estar bajo la custodia del responsable de la unidad, quien permitirá una adecuada validación por parte de la unidad administrativa de talento humano institucional. En caso que la verificación de la consistencia técnica de la plantilla de talento humano no se encuentre acorde a la documentación revisada, lo que tendremos que hacer es seguir en el proceso 8, en el proceso 9, en donde vamos a solicitar la modificación de la información. En esta nos va a indicar si la información registrada en la plantilla en cuanto a las actividades, tiempos máximos, tiempos mínimos, tipo de complejidad, frecuencia, volumen, no se encuentra acorde a la información revisada en la unidad de talento humano. Se solicitará que se realice los ajustes de la información de acuerdo a lo registrado en la documentación revisada y se debe realizar los ajustes, y esto veremos en el proceso número 10. En el proceso número 10 vamos a ver lo que es la realización de los ajustes. Con ayuda del asesoramiento de la unidad administrativa de talento humano, se realizarán lo que son todos los ajustes necesarios en donde la información que se encuentre mal registrada en la plantilla de talento humano se encuentre esta vez bien, o sea, pongan todos los datos acorde a los datos recopilados anteriormente. En caso que después de validar el proceso número 8 y ver que se encuentra acorde a la documentación revisada, podríamos pasar directo a lo que es el proceso número 11, en donde se elabora la matriz de planificación de talento humano por los niveles territoriales. Síguele, por favor. Ya. Esta matriz de igual manera nos colabora el Ministerio de Trabajo. La información que se obtuvo en las plantillas de talento humano de cada unidad, proceso o proyecto debe ser consolidada en la matriz de planificación de talento humano por niveles territoriales, sea central, zonal, distrital, circuital o sus equivalentes. Aquí les puse una imagen para que veamos más o menos qué tiene la matriz de planificación de territorios, para más o menos tener un ejemplo. Ya. Esta matriz tiene la finalidad de obtener los números actuales de los servidores por unidad, o sea, cuántos servidores existen en la unidad central, cuántos servidores existen en la unidad zonal, distrital, circuital y los equivalentes. Los números propuestos de los servidores y los reportes de las brechas. Ya. O sea, que hay que hacer un traspaso de información, pero por niveles territoriales, para obtener el número actual de los servidores por unidades, número de puestos de los procesos o proyectos y un reporte de las brechas. Y aquí en las brechas nos indicará si se necesita servidores o hay servidores excedentes. Bueno, esto lo podemos ver al momento de nosotros meter la información en estas matrices. En la parte derecha, ahí cuando nosotros ponemos la situación actual y la situación propuesta, nos va a salir un comunicado o un ejemplo en donde nos indica si es que hay excedentes de funcionarios o se necesita funcionarios. Bueno, el resultado de las brechas, como les mencionaba, es un resultado expuesto luego de ingresar la situación actual y propuesta por la unidad administrativa. Esto se calcula automáticamente y establecerá, como les mencioné, el número de servidores requeridos o el número de servidores excedentes. Sígale, por favor. Ahí en las dos diapositivas se muestra más o menos cómo es la página que nos da el Ministerio de Trabajo. Sígale la siguiente. Ya. Esta matriz que nos brinda el Ministerio de Trabajo nos ayudará mucho al encargado de realizar dicha actividad, ya que se encuentra automatizada, para que el reporte de las brechas, unidades y número de puestos salga de manera rápida sin tener que realizar un mayor esfuerzo. Continuamos con el proceso número 12. Cámbiale, por favor. Antes de que prosigas, quería aclararles que este de las brechas ya expuso el grupo anterior, entonces este de las brechas es el resultado del estudio de planificación. Entonces, al final del estudio de planificación, me dice si es que sale valor positivo o negativo, si es que necesito una persona o si es que hay personal con carga de trabajo menor a la normal.
Entonces, ahí en ese caso es como que sobraría una persona. Y eso es lo que se debe registrar en esta matriz. Entonces, de ahí sí ya podemos continuar con el estudio de planificación. Sigue, por favor. Ya, continuamos con el proceso número 12, en el cual vamos a analizar los resultados de la matriz de planificación de talento humano por los niveles territoriales. Se analizarán las brechas para Espérame un ratito, por favor. Ya, perdón, había ruido. Ya. En el proceso 12 vamos a analizar los resultados de la matriz de planificación de talento humano por niveles territoriales, en la cual se analizarán las brechas para optimizar y racionalizar el talento humano. Implicará la verificación de los perfiles disponibles de los servidores para el análisis. Para este análisis es indispensable considerar los siguientes puntos. Aquí vamos a verificar las brechas, o sea, si sale positiva o si sale negativa, requeridas en rol de cada unidad, proceso, proyecto, para ver si existen excedentes o necesidades de servidores. También vamos a cerrar las brechas en base al perfil del puesto legalmente aprobado, en el que se requerirá el personal por cada una de las unidades, proceso, proyecto, frente a los perfiles de los servidores disponibles en el excedente o viceversa. El cierre de estas brechas será en orden ascendente dentro de los mismos niveles territoriales, es decir, empezando por los circuitos, distritos, zona y central. O sea, que se realizará una comparativa en donde existan excedentes y donde haya requerimientos del personal de cada una de las áreas, para que de esta manera se pueda ocupar los puestos donde se necesita personal y así poder cerrar las brechas. También vamos a tener que identificar el estado de las brechas, sean positivas o sean negativas, y aplicar lo señalado en las políticas para movimientos del personal, que eso lo vimos en la anterior exposición. Continuamos con el proceso número 13, en la cual vamos a elaborar las listas de asignaciones por niveles territoriales. Después de realizar el análisis de las brechas, se procede a realizar la lista de asignación por nivel territorial, según las necesidades de cada institución y priorizando los movimientos del personal. A continuación, se detalla el orden en el cual se puede ejecutar los movimientos, la optimización y racionalización del talento humano. Como primero tenemos la lista de asignaciones de traslados administrativos a otras unidades, lista de asignaciones de traspasos de puestos a otras unidades o instituciones, la lista de asignaciones de comisiones de servicios con remuneraciones para la presentación de servicios en otras instituciones, la lista de asignación de habilidades de partidos vacantes, la lista de asignaciones de contratos de servicios ocasionales, la supresión de los puestos, creación de los puestos y por último la desvinculación del personal. Ya, pásale por favor. Como proceso número 14, vamos a generar el informe de optimización y racionalización del talento humano por los niveles territoriales. La unidad administrativa de talento humano obtendrá el informe de optimización y racionalización del talento humano por niveles territoriales mediante la información que se ha ingresado en la situación actual, o sea, cuántos trabajadores cuentan en la actualidad y la generada en la situación propuesta. Y el reporte también de las brechas que nos había explicado la ingeniera. Y el análisis establecido en la lista de asignaciones correspondientes. En este informe de optimización y racionalización va a contener el análisis de brechas por unidades y procesos y proyectos, análisis de brechas por roles y la consolidación del plan de optimización y racionalización. Este informe de optimización también nos brinda lo que es el Ministerio de Trabajo y lo podemos encontrar con el nombre de información de optimización y racionalización por niveles territoriales. Seguimos con el proceso número 15, en el cual vamos a elaborar el informe del plan consolidado de la planificación del talento humano, en donde se consolidarán los informes territoriales en los que tenga presencia la entidad con el fin de generar un único reporte a nivel institucional. Este informe tendrá lo que son las consolidación de brechas por unidades, procesos y proyectos, las consolidaciones de brechas por rol y la consolidación del plan de optimización y racionalización. De igual manera como los anteriores, esta acta lo podemos encontrar en la biblioteca del Ministerio de Trabajo.
Como consiguiente tenemos el proceso número 16 en el cual se aprobará el informe del Plan de Consolidación de la Planificación del Talento Humano. El informe de Plan Consolidado de la Planificación del Talento Humano deberá ser entregado para la respectiva aprobación de la autoridad nominada o el delegado. En caso de existir observaciones por parte de la autoridad nominadora o delegado, se remitirá a la unidad de talento humano para que ésta realice lo que son las correcciones. Síguele, por favor. En el proceso 17 vamos a registrar el informe de Plan de Consolidación del Talento Humano, en el cual se registrará el informe del Plan de Consolidación de la Planificación del Talento Humano aprobado ya en el sistema de registro y carga de información en el Ministerio de Trabajo para el respectivo control ex post, que será la verificación que realizará el Ministerio de Trabajo a la gestión realizada de cada unidad. En el proceso 18 se va a implementar los resultados del Plan de Optimización y Racionalización del Talento Humano. La implementación de los resultados del Plan de Optimización y Racionalización del Talento Humano se realizará mediante los campos de gestión de talento humano identificados y seguirán el procedimiento correspondiente para cada uno de los casos. Para la implementación de cada uno de los campos de gestión se deberá realizar una justificación en el que se detalle que se han agotado los movimientos del personal y demás campos de gestión. Como proceso 19, tenemos que verificar las posibles modificaciones que se pueden dar en la plantilla de talento humano. Aquí lo que va a hacer es que la unidad administrativa de talento humano verificará que los posibles cambios se encuentren acorde a lo establecido en la norma técnica del subsistema de planificación del talento humano y con la respectiva aprobación de la autoridad nominada. Síguele, por favor. Para finalizar, tenemos el subproceso de control ex post. Este consiste en la verificación de la consistencia de la plantilla de talento humano de cada unidad o proceso institucional en las unidades intervenidas. Este análisis se sustentará en el registro físico, digitales o informáticos que permitan evidenciar los resultados en el logro del portafolio. Esto, como se menciona, está bajo lo que es el Ministerio de Trabajo. Síguele, por favor. Como por último, este procedimiento de la norma del subsistema de planificación del talento humano nos habla de las políticas específicas. Nos habla de que cada uno de los campos de gestión se ejecutará una vez validada la autoridad nominadora o su delegada, y que la implementación de los resultados previstos en el informe del Plan Consolidado de la Planificación del Talento Humano se podrán realizar de acuerdo al siguiente orden, como son los traslados administrativos a otras unidades o procesos internos, los traspasos de puestos a otras unidades, la comisión de servicio con remuneración para prestación de servicios, la habilitación de partidas y vacantes, los contratos de servicios ocasionales, las supresiones de los puestos, la creación de puestos o desvinculaciones de puestos. Recordando que cada uno de estos nos presentó nuestra compañera Sonia y sus compañeros de anterior clase. Para modificar la plantilla de talento humano se requerirá la autorización de la autoridad nominadora. Y la unidad administrativa de talento humano institucional deberá realizar anualmente el informe del Plan Consolidado de la Planificación del Talento Humano, el mismo que deberá tomar como base la información del anterior año para ser revisado y aprobado. Contamos con las políticas específicas del movimiento del personal, en el cual nos habla que deberá verificar que el puesto no esté requerido para creaciones de puestos o contratos de servicios ocasionales y que en los traspasos a otras instituciones de la unidad administrativa de talento humano de las instituciones requerirá solicitar el puesto con el perfil correspondiente. Refiriéndonos a los contratos de los servicios ocasionales, el Ministerio de Trabajo no podrá otorgar autorización para exceder el 20% de contratos de servicios ocasionales, a excepción de las actividades temporales y cambios de jurisdicción de la institución, proyectos de gastos corrientes. En la supresión de puestos, no se podrá suprimir los puestos en los siguientes casos. Si la institución posee personal que realiza las mismas funciones del puesto a suprimir bajo contrato de servicio ocasional en periodo de embarazo,
y en puestos ocupados por personas con discapacidad. La creación de puestos. La creación de puestos se podrá realizar una vez agotados los procedimientos anteriores. Si el resultado del reporte de las brechas evidencia una falta de personal en la institución, la creación se sujetará a la disposición presupuestaria institucional. En el caso de la creación de nuevas unidades en función del estatuto orgánico de cada institución, se podrá solicitar también la creación de los puestos. Para la desvinculación del personal, las instituciones del Estado, de acuerdo a las necesidades y la disponibilidad presupuestaria, podrán formular planes de desvinculaciones. Las desvinculaciones se priorizarán del siguiente orden: jubilaciones obligatorias, que son de los 70 años de edad, las jubilaciones por invalidez, los servidores con enfermedades catastróficas, y para las jubilaciones voluntarias se podría realizar si se cumplen los requisitos de las leyes de seguridad social. Ya, para finalizar tenemos para el apoyo administrativo, que son las secretarías, en el cual nos dice que el número de personal en los puestos de apoyo administrativo estarán en función de la estructura institucional, por lo que en el caso que viceministros, subsecretarios, coordinaciones y otras unidades con similares jerarquías se les asignará a ellos un puesto con rol de apoyo administrativo, o sea, una secretaria. Y en caso de las direcciones y otras unidades con similar jerarquía, se podrá contar con un apoyo administrativo, o sea, una secretaria en este caso, siempre y cuando se cuente con un mínimo de 8 personas dependientes de la unidad. A continuación, mi compañera. Buenas tardes. El subtema a considerar es el estudio de la planificación estratégica y operativa. Michelle, ponte, estás contra luz. No sé si te puedes poner, por favor, atrás a alguna pared para verte mejor. No, es que es ventana. Ya, bueno, mija, no hay problema. Ya. El subtema que me toca es el estudio de la planificación estratégica y operativa referente a lo que es el talento humano. Siguiente. Bueno, la planeación estratégica de recursos humanos. Uno de los aspectos que son más importantes de la planificación de recursos humanos es la alineación de la función de la administración de recursos humanos. Esto enlazada con lo que es la estrategia organizacional. Se precisa traducir tanto lo que son los objetivos y las estrategias de la organización y mediante lo que es la planificación estratégica de recursos humanos. La planificación estratégica de recursos humanos debe formar parte íntegra de la planificación estratégica de la organización. Casi siempre la primera busca una forma de integrar lo que es la función de la administración de recursos humanos a los objetivos globales de la empresa. A toda estrategia organizacional determinada corresponde una planificación estratégica de recursos humanos perfectamente integrada e involucrada. La planificación estratégica debe ser holística. La planificación estratégica de recursos humanos se debe formular junto con la planificación estratégica de la compañía o de la organización, como si las dos fueran una sola cosa. Esto es para garantizar lo que es la plataforma a la que nos referimos. Cuando la planificación estratégica de recursos humanos se hace después de efectuar la planificación estratégica de la empresa y se trata de ceñirla a efecto de que ésta se contribuya a su implementación, esta recibe el nombre de planificación de adaptación de recursos humanos. Esto significa fragmentar la planificación estratégica, que no debe ser una tela de retazos, sino el trabajo integrado a toda la organización. En el otro extremo, cuando la planificación estratégica de recursos humanos se hace aisladamente por los especialistas del área y sin preocupación o articulación alguna, la planificación estratégica de la organización, con una planificación introvertida y orientada a la función de recursos humanos, entonces recibe el nombre de la planificación autónoma y aislada de los recursos humanos. Funcionará como un extraño dentro de ella, ambas, tanto como es la planificación de adaptación y la autónoma, no funcionan bien debido a que no están perfectamente integradas.
Lo ideal o lo apropiado es la planificación estratégica de recursos humanos integrada a la planificación estratégica de la organización. Siguiente. Bien, los modelos operativos de la planificación de recursos humanos. Casi siempre las organizaciones utilizan los modelos operativos para lo que es la planificar la administración de recursos humanos. Se trata de modelos cuantitativos y simples, con base en experiencias anteriores, fundados en datos estadísticos o en hechos pasados. Por lo general se restringen al nivel operativo de la organización. También existen varios modelos operativos para la planificación de recursos humanos. Algunos son genéricos y abarcan a toda la organización, mientras que otros son específicos para ciertos niveles o unidades. Siguiente. Sin embargo, la planificación estratégica es una actividad macro de alto nivel que se enfoca en las áreas y metas estratégicas prioritarias de su negocio. Para el rango de mediano a largo plazo. Un plan estratégico sólido sirve como una hoja de ruta para lo que es seguir desde dónde está, desde la actualidad, hasta donde se quiere estar. Sin embargo, un plan operativo se enfoca en las acciones micro o diarias y semanales que pueden ayudar a su personal a alcanzar las metas de la organización. Por lo tanto, la estrategia está funcionando en su negocio, mientras que las operaciones están trabajando en su negocio. Una planificación estratégica describe su misión, visión y objetivos de alto nivel para los próximos 3 a 5 años. También tienen en cuenta cómo va a medir esos objetivos y los principales proyectos que llevará a cabo para alcanzarlos. Una planificación operativa, también conocido como plan de trabajo, es un resumen de lo que su departamento se enfocará en un futuro cercano. Generalmente es en el próximo año. Entonces, como para resumir, su plan estratégico comparte su visión para el futuro, mientras que la planificación operativa establece cómo se llegará ahí diariamente o semanalmente. Ambos conceptos describen los planes de su empresa para el futuro, pero en diferentes contextos. Siguiente. La planificación estratégica versus lo que es la planificación operativa. Primero el periodo de tiempo. Su plan estratégico describe los objetivos a largo plazo para los próximos 3 a 5 años, como dije anteriormente. Lo que hará para lograr esos objetivos en el corto plazo se describe en la planificación operativa. Enfoque de objetivos. El objetivo de su plan estratégico es delinear la visión a largo plazo de la compañía y cómo todos los departamentos deberían trabajar juntos para lograrlo. El objetivo de su planificación operativa no está centrada en la empresa, sino en el departamento. No puede haber una superposición entre los departamentos, pero esa es la excepción. Y los grandes departamentos pueden requerir múltiples planes operativos. Generación de planes. El equipo de liderazgo de alto nivel de su organización, el equipo ejecutivo o el ayuntamiento, es responsable de crear el plan estratégico. Una vez que se haya creado, el plan estratégico será impulsado por equipos multifuncionales. Estos trabajan juntos para garantizar que la estrategia sea exitosa. Cada departamento debe tener un líder o equipo de líderes responsables de llevar a cabo su planificación operativa. Aunque cada plan operativo está diseñado para un solo departamento, su implementación exitosa conducirá al éxito de toda la organización. Por ejemplo, su equipo de marketing tiene un conjunto de actividades que utilizan para aumentar la visibilidad. Estas actividades deberían traducirse en lo que son más oportunidades de ventas y, en última instancia, más ingresos para la organización, que podrían ser objetivos de su plan estratégico. El presupuesto.
El presupuesto para su plan estratégico proviene de su propuesta estratégica, no de su propuesta operativo, de su presupuesto operativo. Su organización puede implementar un presupuesto que alinea parte de su presupuesto directamente con lo que son sus proyectos o iniciativas estratégicas. Este es el enfoque diferente de poner un presupuesto en cada una de sus divisiones o departamentos. El presupuesto para su planificación operativa proviene del presupuesto anual de su departamento. Entonces, si es necesario recortar el presupuesto anual de su departamento, se considera qué elementos no se van a alinear con su plan estratégico y se los debe cortar, primeramente. Por ejemplo, si su plan estratégico define un objetivo de marketing para establecer una fuerte presencia online, el presupuesto de su feria comercial debería recibir recortes presupuestarios antes de que publique un artículo en su blog. Informes. Cuando informa sobre su plan estratégico, generalmente anual o trimestral, su comité de planificación estratégica o equipo ejecutivo querrá observar si se está desempeñando su empresa en las medidas elegidas o óptimas. Dependiendo de la reunión, estas discusiones deberían permanecer en un nivel bastante alto para que no se atasquen con detalles. Sus informes operativos, por otro lado, resumen cientos de proyectos o tareas en las que las personas del departamento están trabajando. Las reuniones mensuales de informes operativos les dan al liderazgo y al resto del departamento una indicación del estado de cada proyecto. A diferencia de su informe estratégico, las actualizaciones en proyectos operativos pueden ser anécdotas o cualitativas, ya que es difícil a menudo cuantificar acciones que no estén vinculadas. Algunas empresas tienen un comentario de texto en ejecución, ya sea en el campo o en el de Excel o en un documento de Word. Este comentario se va actualizando semanalmente o mensualmente, incluso si no hay medidas directas para esta parte de la planificación operativa. La planificación estratégica es como la mejor manera de imaginar un plan estratégico y pensar en el panorama general de la organización. Esta es la capa externa de todo su plan, que contiene acciones a corto plazo en el interior. Si nunca se ha desarrollado un buen plan estratégico o se está desarrollando un nuevo, es importante evaluar lo que es, como les dije anteriormente, su visión, misión y valores antes de sumergirse en lo que son las estrategias, los objetivos y las tácticas. Por lo general, el plan estratégico hace preguntas sobre la organización, como ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Las prioridades y los objetivos deben limitarse a unos pocos para permitir el seguimiento, así como un ciclo de retroalimentación. Si bien la planificación estratégica generalmente es dirigida por el equipo de liderazgo, es importante también consultar a los que forman parte de la organización o gerentes del departamento para las organizaciones que son más grandes. Esto para garantizar la aceptación final del plan que se tiene. La planificación operativa idealmente apoya los esfuerzos de planificación estratégica. Cuando las prioridades estratégicas se centran en unas pocas áreas selectas que deben revisarse de manera continua, los planes operativos pueden tener más elementos que van desde una tarea pendiente hasta proyectos en curso o a corto y mediano plazo. Siguiente. Bueno, vemos aquí un cuadro comparativo de lo que es la planificación estratégica, la planificación operacional. En lo que es el sentido, siempre la planificación, como ya les dije, va a lograr lo que es la visión de la organización en la planificación estratégica. Y en la operativa es un proceso de decisión, esto para ayudar a adelantar lo que es logros de objetivos tácticos,
en los negocios. El tiempo, planificación a largo plazo en la estratégica y operativa en la, y a corto plazo en la operativa. Su cercanía extrovertida en la estratégica y introvertida en la operativa. Sus modificaciones, el plan dura más tiempo y el plan cambia cada año en la operativa. Esto se da en la estratégica por la gestión de alto nivel y por la operativa en el nivel medio. El alcance es amplio en la estratégica y estrecho en la operativa. Se enfocan más en lo que es la estratégica, en la visión, misión y objetivos, y la operativa en las actividades que son de rutina diarias de la empresa. Las diferencias claves entre la planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación para perseguir la visión de la organización se conoce como la planificación estratégica. Esta, para lograr los objetivos tácticos de la organización, se conoce como planificación operativa. La planificación estratégica es duradera en comparación con la planificación operativa. La planificación operativa se realiza para apoyar la planificación estratégica. La planificación estratégica tiene en cuenta el entorno interno y externo del negocio. Por el contrario, la planificación operativa se refiere al entorno interno de los negocios. La planificación estratégica es realizada por la administración del nivel superior, mientras que la planificación operativa es una función de la administración del nivel medio. La planificación estratégica abarca todo lo que es la organización, pero la planificación operativa se realiza en una unidad o departamento particular dentro de la organización. Siguiente. Enlaces entre planes estratégicos y operativos. El proceso de planificación empresarial se compone de varios pasos. Se utiliza un plan estratégico para delinear los objetivos de la compañía e identificar lo que son los métodos en los cuales se puede alcanzar esos objetivos. Un plan operativo es la forma integral en que cada departamento o división utilizará los recursos para lograr los objetivos de la empresa. Sus presupuestos. El principal vínculo financiero entre un plan estratégico y un plan operativo es el establecimiento de un presupuesto departamental. El plan estratégico proporciona un presupuesto estimado que se basa en los ingresos proyectados. El plan operativo proporciona un número más preciso y este puede utilizarse para medir el éxito de un plan estratégico. Si el presupuesto operativo es más de lo que se provee o de lo que se ve en el plan estratégico, entonces la empresa debe trabajar para alinear los dos. Asignación de recursos. Se utiliza un plan operativo para determinar las tareas del trabajo y el uso adecuado de los recursos de la empresa, como equipos e instalaciones. Un plan estratégico describe qué tipo de asignación de recursos se necesita para lograr los objetivos del plan. Y el plan operativo y estratégico se ponen lado a lado para determinar la asignación más efectiva de recursos para cada departamento mientras se persiguen los objetivos de un plan estratégico. La gestión del rendimiento. Los planes operativos basan sus necesidades en los números de gestión del desempeño. Por ejemplo, si se espera que el departamento produzca 20 unidades por hora, pero el personal actual solo permite 15 unidades por hora también, entonces ese número de gestión del desempeño es más que el personal. Esos números de gestión de rendimiento están establecidos por las proyecciones en los planes estratégicos de la compañía. Los detalles. Un vínculo esencial entre el plan estratégico y el plan operativo es que el plan operativo proporciona los detalles necesarios para ejecutar un plan estratégico. Por ejemplo, si parte del plan estratégico implica construir un nuevo centro de distribución, entonces un plan operativo entraría en detalles para obtener contratistas, encontrar terrenos, obtener permisos para hacer negocios en ese estado y llenar lo que es la nueva instalación con empleados. Como hemos podido entonces analizar, al principio, tanto lo que es la planificación se puede hacer para cualquier cosa.
Por lo que una organización empresarial se puede hacer para varios propósitos, desde alcanzar lo que es la visión hasta sus actividades comerciales regulares, pero sus nombres, formas y técnicas de la planificación son diferentes. La planificación estratégica y la planificación operativa son dos tipos de procesos de planificación y estos son realizados por los gerentes y ejecutivos de la organización. Se hacen planes estratégicos para lograr lo que es la visión, misión y metas. Nuevamente les repito, y por otro lado, los planes operativos se realizan para realizar de manera efectiva las actividades básicas que están dentro del negocio con el fin de lograr objetivos tácticos. Entonces se podría decir que la planeación estratégica de talento humano se encuentra en la cúspide, si es que ponemos en detalle como una pirámide, y la planificación operativa del talento humano se encuentra hasta abajo de lo que es la pirámide. A continuación, mi compañero. Ya, buenas tardes. ¿Estás con la cámara encendida? Sí, profe. No sé si me ve ahí. Ahí sí. Bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis de la estructura interna en función al talento humano. Debemos entender que en la estructura interna de la empresa siempre va a ir en relación con el talento humano. Es decir, que todas las funciones que se desenvuelvan dentro de estas áreas son de gran importancia para la organización, ya sean estas públicas o privadas. Se debe saber cómo están distribuidas tanto sus recursos en los que se va a desarrollar las distintas estrategias para poder potencializar las competencias, ya sean estas técnicas, conductuales, de habilidades, perdón, y destrezas del capital humano. Siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos los antecedentes legales de acuerdo a la LOSAP. En el artículo 54 y en el 55 podemos encontrar que la Ley Orgánica de Servicio Público, o sea, la LOSEP, nos dice que para la estructura del Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano encontraremos muchas áreas en distintas especialidades. Es decir, aquí existe un área que es un subsistema que se llama Planificación del Talento Humano. Entonces, dentro de esta se refiere a que todas las técnicas y todos los procedimientos deben estar acordes a las distintas situaciones que tiene la organización. Pueden ser estas tanto en la situación histórica, o sea, cómo estuvieron funcionando en el pasado en la institución, tanto en la situación actual y en la situación futura respecto al talento humano. Aquí se debe lograr con esto garantizar toda la calidad y la cantidad de los recursos que se están distribuyendo, que son de importancia para la gestión tanto administrativa de todos los funcionarios que se encuentran en esta organización. Siguiente, por favor. Ya, respecto al artículo 139, igual del Reglamento General de la LOSEP, tenemos que dentro de este nos habla sobre la planificación del talento humano, que nos establece cómo nosotros podemos llegar a determinar el número de puestos que se van a distribuir en cada unidad y cada uno de los procesos que se van a desenvolver dentro de esta. De acuerdo, claro, a sus funciones que ellos van desempeñando, igual como fueron desempeñando tanto en la parte histórica, en la parte actual, y lo que ellos pretenden a futuro. Ya. Respecto a esto es el crecimiento tanto de la masa salarial, que debe estar siempre compatible con el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, todas estas leyes y todos estos reglamentos que se están distribuyendo, digamos, dentro de la organización, se los puede encontrar dentro del Ministerio de Trabajo. Donde aquí nos va a hablar, lógicamente... ¿En qué parte del Ministerio del Trabajo lo puedes encontrar? Sí, mi compañera le puso en esa parte de ahí, no le... Ya, perfecto. Sigue nomás. Sí, okay. Bueno, sí, en la planificación, en la estructura institucional y en la posicional, donde se encuentran ellos posicionados. Siguiente, por favor. Sí, ya.
Aquí también tenemos el artículo 141 del Reglamento General igual, que está en la LOCEP, que habla sobre la planificación del talento humano. Aquí nos dice que para la planificación se hace referencia a la creación de puestos, a la contratación de los servicios ocasionales, a los contratos civiles, de servicios profesionales, a los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, a la supresión de puestos y demás movimientos del personal. En la norma técnica de su sistema de planificación del talento humano, en el artículo 1 nos establece cuál va a ser el procedimiento y también cuáles son los instrumentos de carácter, ya sean estos técnicos u operativos, con los cuales se permite que a las unidades de la administración del talento humano, de las instituciones, de las entidades y de los organismos que son del Estado, deben estar lógicamente sujetas a la LOCEP. Todos estos lineamientos igual se encuentran dentro del Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. Ya, aquí existen algunos pasos para nosotros poder determinar el análisis de la estructura interna de los organismos con relación al talento humano. Entonces, sabiendo que, por ejemplo, en esta parte ellos tienen el objetivo general de determinar cuál es la situación actual laboral de los servidores en las instituciones. Entonces, para esto tenemos los siguientes pasos, como es el primero, que es el levantamiento de la información. Este nos ayuda a determinar cómo la información del DIT, que se llama, o el Diagnóstico Institucional del Talento Humano. Estos datos se deben hacer respecto a cada unidad y también a cada proceso, pero todo lo que sea interno dentro de la empresa, digámoslo así. Entonces aquí tenemos algunos como son los datos institucionales. En este nosotros podemos encontrar el nombre de la institución y la tipología institucional. También tenemos los datos de la o el servidor. Tenemos que determinar cuál es su nivel o proceso donde ellos están desenvolviendo, la unidad administrativa a la que ellos pertenecen, el lugar de trabajo, los apellidos y nombres del servidor, su puesto institucional y su grupo ocupacional. También tenemos que se debe determinar la remuneración mensual unificada que ellos están recibiendo, su fecha de nacimiento, su edad, su género, la etnia, la instrucción formal que ellos tienen, el régimen laboral, la modalidad de prestación de servicios, en este caso es el nombramiento permanente que ellos tienen, la fecha de ingreso de la institución, el tiempo de servicio en el sector público, si es que tienen o presentan algún tipo de discapacidad y enfermedades catastróficas. Entonces, eso es en la primera parte de ahí. En la segunda tenemos los resultados del levantamiento. Entonces, cada uno de estos se va alineando, digámoslo así, con toda la información antes detallada que yo les di punto por punto. Con esta información, nosotros debemos sacar un análisis tanto cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, en el análisis cuantitativo, aquí toma referencia a todos los servidores públicos, como aquí lo ponía SP, servidores públicos. En este caso, se los distribuye dependiendo de los procesos que ellos vayan realizando. Por ejemplo, si son agregadores de valor dentro de la empresa, cuántos son, y respecto a esto se saca su porcentaje, sus habilidades de apoyo y de asesoría. Todas estas vienen con su respectivo porcentaje. En el análisis cualitativo, aquí nos sirve, digamos, para poder determinar la cantidad igual de SP o de servidores públicos que tiene cada unidad, más la relación que tiene con otras. Ejemplo, si las unidades administrativas llevan una ventaja, es porque la cantidad de sus atribuciones y el perfil que ellos tienen de puesto estarían más en lo correcto. Es así que cada información se realiza con todo este tipo de análisis. Hay otro que toma en consideración también aquí, que son los hallazgos relevantes. Bueno, esta es información de personas que también se encuentran dentro de la institución. Hacía referencia ahí igual en el libro que, por ejemplo,
las secretarias, cuando ejecutan, digamos, los distintos procesos, es decir, aquí se encuentran, digamos, los asistentes, qué nivel de profesión ellos tienen, si son asistentes, si son tecnólogos, si tienen un título de tercer nivel, o incluso ellos pueden llegar a tener un título de cuarto nivel. También tenemos a los honorarios profesionales y, bueno, dentro de esta están las personas que ejecutan, digamos, distintos procesos de asistencias de acuerdo según el tipo de naturaleza. Digamos que ellos hacen distintas actividades muy puntuales. Estas actividades no pasan de un tiempo mayor a 24 meses. Por ejemplo, ellos trabajan con productos que ya estarían entregados y que no necesariamente ellos deben estar dentro de la institución para poder gestionar este tipo de actividades. También tenemos el tiempo de servicio. También tenemos los servidores públicos que ya estén con discapacidad o sean sustitutos. Solo es el personal, digamos, manifiesto que esté con discapacidad, pero lógico, tiene que estar con su carnet que lo acredita que padece algún tipo de enfermedad, discapacidad dentro del factor de la institución. También tenemos los servidores del código de trabajo. Por ejemplo, se levanta la información respecto a saber si ellos pertenecen o no a la LOCEP o al código de trabajo, pero no están todavía situados. También aquí se establece a todas las personas que, digamos, han tenido cambios administrativos. O sea, la situación que sea real o no concordante con la acción de cada personal. Y también tenemos en otro hallazgo relevante, digámoslo así, que de acuerdo a la información o los resultados que nosotros hayamos obtenido, se debe generar las respectivas recomendaciones. Entonces, en esa parte de aquí. Siguiente, por favor. Ya, este es un reporte por dirección de levantamiento y validación. Dentro de aquí nosotros tenemos las distintas direcciones de una empresa, como tenemos la coordinación administrativa financiera, bueno, están todos los niveles de aquí. Tenemos el número de personas que están en cada una de las unidades, el tiempo de dirección en minutos, también tenemos el promedio por dirección, el número de carga laboral, también tenemos el estándar de la dirección, la diferencia que hay entre los dos niveles y su brecha. Ya les voy a explicar cada uno de ellos. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Ya, dentro de en la primera tenemos que el número de personas, bueno, ese como les dije, se refiere a los servidores públicos. Aquí se realiza el levantamiento por cada unidad administrativa, cada uno de los niveles que conforman una organización. Tenemos el tiempo total, que sería, es la sumatoria total de todos los tiempos que están calculados de los servidores públicos por cada unidad administrativa a la que ellos pertenecen. Tenemos el promedio de los tiempos. Sería igual a la división de la sumatoria para el número total de cada servidor público. Este promedio sirve para ver de manera global si las actividades se realizan, que realiza la unidad administrativa se encuentran dentro de los tiempos que estén reales o estándar establecidos. Tenemos el promedio de tiempos, que es la división de la suma para el número de los servidores públicos, y este promedio sirve para ver de manera global si las actividades que realiza la unidad administrativa se encuentran dentro de los tiempos reales a igual estándar. Siguiente, por favor. Ya, en esta parte de aquí también se calcula el porcentaje de la carga laboral por dirección en base al valor promedio por dirección dividido para el tiempo estándar, que son los 8.160 minutos. Todo se calcula en minutos. De ahí pasa a ser calculado el tiempo estándar por dirección multiplicado igual por los 8.160 minutos por el número de los servidores públicos de cada unidad que están distribuidas. Y bueno, finalmente se calcula la brecha, que es la diferencia entre el promedio por dirección, que es el tiempo real obtenido,
y el tiempo estándar por dirección, que son los 8.160 minutos multiplicados por el número de personas de cada unidad que trabaja en esta organización. Siguiente. Ya, bueno, como ya habían hablado mis compañeros y también sobre las brechas, si es que este tanto es positiva en 1 y brecha si es negativa en -1. Bueno, esto quiere decir que una unidad administrativa tiene una persona en exceso cuando es positiva en 1. Había un ejemplo que estaba ahí, que era de la Universidad de las Artes. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que les planteé en esa foto, en este caso tenía un valor positivo porque no llegaba ni a 1. En este caso, lo que se recomienda es que la dirección apoye con un personal a otra área que así lo requiera y que se vuelva a realizar otro estudio en otros 6 meses para volver a determinar cómo se ha estado desenvolviendo con este cambio que se ha generado. Ahora, si en la brecha que es negativa y es menor a 1, quiere decir que la unidad administrativa tiene una sobrecarga laboral y necesita un servidor público adicional para ejecutar sus procesos, lo cual se identificó en las 3 direcciones que tenían, porque hay solo 3 direcciones de acuerdo a la imagen que ellos no tenían una brecha, estaban en brecha positiva y las otras estaban en brecha negativa. Eso. Ya. A continuación mi compañera les va a explicar esa parte. ¿Quién va a explicar eso? ¿No le tocaba ya ahí? Sí, profe, estoy prendiendo la cámara, no, que no me deja. Ah, ya, correcto. Siguen más. No me permite prender la cámara, profe. Ya no hay problema, sigue. Si es que en el camino te permite, ahí le prendes nomás. Listo. Bueno, por último, el tema que vamos a analizar es el plan de previsión del talento humano. Bueno, para hacer referencia o recordar un poquito de lo que han hablado mis compañeras en el proceso de la planeación y la organización del talento humano, dice que este es un elemento fundamental para el logro de los objetivos institucionales. Las condiciones laborales que se generan son determinantes en la articulación necesaria para el logro de las finalidades institucionales. Bueno, en sí el plan de recursos humanos es el proceso mediante el cual las entidades, en función de sus objetivos, proyectan y suplen sus necesidades de personal y definen los planes y programas de gestión del talento humano, con el fin de integrar las políticas y prácticas del personal con las prioridades de la organización. Bueno, en cuanto al objetivo del plan de provisión, tiene por objetivo diseñar estrategias de planeación anual, técnica y económica que permite establecer la disponibilidad de personal en la capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad. Bueno, aquí le puse algunas estrategias que desempeñan o ocupan algunas instituciones, que por lo general estas son las más comunes, que son 5, que se las define por el objetivo de cada una de las organizaciones. Creo que esta le tomé en base a una entidad pública que era de municipal, que la considera estas 5 estrategias. La primera es la reestructuración. Dice que comprende la reducción del personal, la creación de puestos de trabajo bien diseñados a través de reorganización de los equipos de trabajo para realizar las tareas de forma eficiente. Esto quiere decir que hay ciertos puestos de trabajo donde están de más personal, o sea que no son necesarios, entonces a esto se los retribuiría o distribuiría en otros puestos de trabajo donde sí otorguen algún beneficio para poder alcanzar los objetivos de esa entidad. Como segunda estrategia tenemos la formación y el desarrollo, que contempla la capacitación y el desarrollo de los empleados actuales para que adopten nuevas funciones en la organización. Creo que esta estrategia la desarrollan tanto entidades públicas como privadas y creo que esta es muy necesaria, ya que al momento de generar la capacitación a sus empleados están generando información actual de cómo van las necesidades de las personas. Es decir, que una entidad, mientras más tenga capacitado a su personal, va a desarrollar sus actividades con conocimientos actuales que serán suficientes. Como tercera estrategia tenemos la contratación de personal. Es la contratación de nuevos empleados, ya que tiene las características que la organización necesita en un futuro. Como lo explicamos anteriormente, hay algunas entidades donde dispone de personal
ya sea que se le implementó tipos de capacitaciones, pero aún no pueden alcanzar el conocimiento que se le pide, entonces la entidad recurre a la contratación ya de personal capacitado que esté estudiado en los conocimientos que se requiere para ese nuevo puesto. Como cuarta estrategia tenemos la subcontratación, que es la contratación de especialistas externos u otras organizaciones para realizar determinadas tareas. Es como lo mencionaba anteriormente, pero aquí no solamente se fijan o rehacen la subcontratación de personal, sino que a veces hacen subcontrataciones con entidades externas de la organización que le permitan desarrollar sus actividades de mejor manera. Y por último tenemos la colaboración, que es similar a las dos que les mencioné anteriormente. La colaboración es donde se pretende el objetivo de ellos es contratar a otras entidades, o sea, que estén sobre nosotros o sobre la entidad que estamos como base. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos permitirá tener una mejor orientación, un mejor desarrollo de las actividades, ya que esas organizaciones ya están especializadas en dicho campo que nosotros queremos abordar. ¿Por qué es importante el plan de provisión? Es importante ya que es una herramienta necesaria para identificar las necesidades presentes y futuras de personal, para determinar las medidas de ingreso y presupuesto asignado. Como les estaba explicando, la previsión en el talento humano es proyectar o suplir las necesidades que se presentan dentro de la organización. Entonces, con esta previsión vamos a tener ya un plan estratégico de las posibles necesidades que se nos van a presentar a futuro dentro del talento humano. Es decir, si nuestra entidad financiera tiene una cierta cantidad de empleados, a futuro puede que esta crezca y entonces vamos tener una base de datos de cuántos empleados disponemos y entonces ya sabríamos cuántos más necesitamos. Vamos a estar preparados para futuros inconvenientes que se nos presenten. Bueno, aquí está de la subdirección administrativa, lo tomé como un claro ejemplo de una agencia municipal. Dentro de esta, la encargada de hacer el plan de provisión sería esta subdirección administrativa, que ha fijado como propósito en el marco de su plan estratégico obtener organizado el personal de la entidad, teniendo en cuenta los planes, programas y proyectos de las diferentes dependencias de la administración con el fin de determinar la disponibilidad suficiente de personal en capacidad para lograr el cumplimiento de estos. Bueno, el alcance que tiene esta provisión en talento humano es que será de aplicación general en toda la planta de personal de la administración municipal y por tanto sus medidas implicarán los empleos y dependencias de la entidad. Es decir, que al momento de hacer la provisión, el área de talento humano o el área que esté encargada de hacerla, en este caso sería la subdirección administrativa, va a considerar todos los tanto internos como externos de la organización para poder hacerlo. En este ejemplo que lo tomé como práctica, lo desarrollo en 3 etapas, que es el análisis de las necesidades del personal, el análisis de la disponibilidad del personal y la programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades. Entre la primera etapa que tenemos, el análisis de las necesidades de personal, consiste en el ejercicio que deben hacer las entidades para definir la cantidad y calidad de las personas que requiere para desarrollar sus planes, programas y proyectos. También dice que este análisis de necesidades pretende establecer razones por las cuales se requiere este personal, ya sea porque se presentan deficiencias en la capacitación de los funcionarios vinculados, se requiere mayor experiencia o competencias para realizar este determinado trabajo o simplemente porque las cargas laborales así lo reclaman. Para realizar este ejercicio dice que las entidades pueden utilizar métodos cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan fundamentalmente en las habilidades, experiencias o intuición de las personas que tienen a cargo la responsabilidad de determinar las necesidades del personal.
Por su parte, los métodos cuantitativos se basan en operaciones matemáticas o estadísticas. En cuanto a los datos cuantitativos, podemos tomar en cuenta que bueno, aquí podemos definir la definición de los responsables, que son el jefe de recursos humanos, quienes serán los responsables de coordinación de elaborar el diagnóstico. Sin embargo, debe contactar con el apoyo de alta dirección y con la participación de todos los jefes de áreas y especialmente el jefe de la oficina de planeación. Es muy importante también tomar en cuenta el marco de referencia en siguientes aspectos, que son las políticas institucionales, los planes, programas y proyectos de entidades y cada de dependencia. También hay que poner las funciones y responsabilidades de cada área, la planta de personal de la entidad. Como segunda etapa es el análisis de la disponibilidad de personal. En esta etapa se debe realizar un estudio sobre la disponibilidad interna de personal, para lo cual es fundamental que las entidades tengan consolidada, organizada y en lo posible sistematizada la perspectiva de información, de manera que cuenten con un panorama claro sobre la oferta interna de recursos humanos y del aprovechamiento de la organización que se está haciendo de los mismos. De manera indicativa dice que se presentan algunas categorías o dentro de esta segunda etapa se la puede analizar o reestructurarla por ejemplo, con los datos del servidor para poder tener información como el nivel de educación formal, los resumen de capacitaciones, el tiempo de servicio de la entidad, los conocimientos, las habilidades, la edad, el género. También podemos categorizar dentro de esta segunda etapa que son los perfiles de empleo, que son los requisitos, las funciones, los conocimientos. Y en cuanto a las estadísticas, dentro de esta etapa podemos considerar la distribución de cargos por dependencias o planes de proyectos de entidad, el número de empleados por niveles jerárquicos y por su naturaleza. También podemos poner la rotación del personal, la movilidad del personal. Bueno, y por último tenemos la programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades. En esta etapa identificamos los requerimientos y analizamos la disponibilidad interna de personal. El jefe de personal contrasta las dos informaciones, lo cual se puede detectar situaciones como las siguientes: que la entidad presente déficit de personal al no contar con el número adecuado de servidores, que el déficit obedezca a que los servidores que conforman la planta del personal no tengan las habilidades y conocimientos requeridos, y también que el déficit se presente porque la entidad no cuente ni con el número ni con la cantidad de personas requeridas, y también que se presenten excesos de recursos humanos. Como conclusión, en el ejercicio de contraste de las necesidades de personal y de disponibilidad de personal deben ser presentadas oportunamente, por cuanto a partir de ellas se definirán las alternativas para entender las situaciones detectadas. También dice que para ello se deben adoptar medidas de cobertura, las cuales pueden ser tanto internas como externas. Sin embargo, se deben privilegiar las medidas internas frente a las externas, por lo que se pretende es potenciar al máximo el recurso humano existente, de lo cual redunda en lo mejor la eficiencia y las mejores oportunidades de desarrollo del personal. Bueno, profe, esta sería nuestra exposición y hasta aquí ha terminado. Gracias. Ya, tal vez tienen algún material gráfico, Jair. No, profe. Ya, te voy a pasar en este momento. ¿Quién está compartiendo la pantalla? Yo. Ya te paso para que le